Hola, buen día, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, doctor. Sí, se escucha. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Empezamos en un minuto exactamente, ¿les parece? Está bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos, jóvenes. Primero, pedirles disculpas por no haber presentado el tema el día que me correspondía y hacerlos levantar hoy día que es feriado, es día de nuestra independencia de nuestra República de Bolivia. Y nuevamente disculpas, estaba de turno ese día en el hospital, saliendo del turno, entonces se me hizo difícil dar la clase. Antes que nada, desearles que tengan un bonito día, un bonito fin de semana y a celebrar la independencia de nuestro país. Hoy día me toca hablar el tema de parto pretérmino. Es una patología relativamente frecuente y siempre le ponemos el apellido de amenaza de parto pretérmino. Este doctor, que se llama Roberto Romero, es el editor en jefe del American Journal. Él es un médico venezolano muy destacado que se fue a vivir a los Estados Unidos. Y él dice, es un ginecólogo por supuesto, y él dice que el parto pretérmino es el cuadro más serio en la vida obstétrica, y sin duda que sí, ya que las más de las veces el tener que lidiar por que no nazca un bebé de manera prematura, pues condiciona que tenemos que tratar de hacer todo lo posible porque evitemos esto. Y los resultados de un buen obstetra definitivamente se ven en los recién nacidos. Si yo tengo recién nacidos que he logrado y he conseguido llevarlos hasta el final del embarazo y donde yo me siento feliz, y esto siempre lo repito a diario en el hospital, donde yo me siento feliz cuando la mamá que ha nacido, su bebé, se va con él en brazos y no se va, y no se va sola y su bebé se queda en una unidad de cuidados neonatales. Entonces sí viene siendo un tema bastante complejo en ese sentido y pues apoyo lo que dice el doctor Roberto Romero. ¿Cuál es el objetivo? Primero es importante identificar los principales factores de riesgo. Tengo que ver qué está pasando para que una paciente pues esté con amenaza de parto pretérmino. Luego vamos a definir lo que es amenaza pretérmino. Debo también hacer un tamizaje, cómo prevenir el parto pretérmino y establecer las controversias del manejo del parto pretérmino, que son probablemente las mejores opciones y pues uno tiene que agotarlas todas hasta el final para evitar justamente el nacimiento temprano. Y varias de ellas son pues, el cerclaje, el uso de la progesterona, los presarios y los tocolíticos. El parto pretérmino se convierte en una patología de una elevadísima morbimortalidad neonatal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto, elevada morbimortalidad neonatal? Que estos bebés primero pueden morirse por ser prematuros y pueden además, adicionalmente, tener patologías
que pueden tener consecuencias serias a la larga. De hecho, pues el estar internado en una unidad neonatal es un elevadísimo costo económico. También trae sus consecuencias sociales, porque sin duda alguna el entorno social de la madre y de toda la familia pues está preocupadísima y muchas veces terminan con serias secuelas y llega a tener justamente ese problema pues, y ahí las consecuencias a largo plazo. Uno de los principales problemas es, en la prematurez es la parálisis cerebral. Y esto es un problema en todo el mundo. En todo el mundo sigue siendo un gran problema el, el parto preterno. Fíjense que los hospitales más desarrollados en el planeta aún tienen pretérminos y aún tienen problemas en su atención. Pues es lamentable que tengamos que lidiar con eso. Por eso las unidades neonatales son dependientes de las maternidades. Hoy en día las unidades neonatales no dependen de pediatría, dependen de obstetricia. Entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo definimos? Que es todo nacimiento antes de las 37 semanas completadas. A eso llamamos parto pretérmino. Y le llamamos amenaza a aquello que está queriendo ser un parto pretérmino. Pero aquí, fíjense, donde la Organización Mundial de la Salud hace una definición y también hace una subdivisión. Cuando es menos de 28 semanas, dice extremadamente prematuro. Entre las 28 y 32, muy prematuro. Entre las 32 a 37, prematuro moderado. Y entre las 34 a 36, prematuro tardío. Perdón, aquí es 32 a 34, prematuro moderado. Y aquí de 34 a 36, el prematuro tardío. En 184 países, de 5 al 18% existen partos pretéritos. 15 millones de niños nacen prematuros. El 60% están en África y Asia y 12% en países de ingresos bajos. Pueden ver acá, por ejemplo, donde existen las referencias. Menor del 5% están todos estos países que están este país que es el más clarito. Luego viene de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 20. Pero esos son los porcentajes. Eso lo dice el Lancet del 2019. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se tiene en el parto pretérmino? De hecho, primero, el gold estándar es la longitud cervical, el sangrado, el tabaquismo. Si se ponen a pensar el tabaquismo, casi en todas las patologías está involucrado. Es por eso que en algunos países la catalogan como una droga lícita, pero que le han puesto demasiadas trabas para su venta. Hoy en día el tabaquismo tiene muchísimos problemas. Antes auspiciaba hasta la Fórmula 1 y les han quitado el auspicio por las consecuencias que trae el tabaquismo. El tabaquismo es un serio vicio que trae consecuencias. Por eso en muchos países, les comento, los cigarros son demasiado caros. En Estados Unidos una cajetilla de Marlboro cuesta $15. Otro factor de riesgo es el embarazo múltiple, pues, sin duda alguna, por la sobredistensión del útero. Las pacientes de reproducción asistida traen sus consecuencias, porque las más de las veces son embarazos múltiples, cesáreas anteriores, historia reproductiva, toxicomanías, la edad de la madre, los dos extremos, o muy pequeños o muy grandes. De alguna manera, las cirugías cervicales, cuando se les hace una colonización, malformaciones uterinas o alguna infección que probablemente son los principales factores de riesgo. ¿Cómo debemos hacer el tamizaje? ¿Qué es lo más importante? Vuelvo a reiterar, el gold estándar es la medición de la longitud cervical a través de una ecografía transvaginal. Esta tiene que estar con vejiga vacía, hay que hacer un cuello sagital del útero, un corte sagital y medir la distancia entre lo que es orificio cervical externo
y el orificio cervical interno. Fíjense, este es el orificio cervical interno y este es el orificio cervical externo. Todo esto que ven acá es la longitud cervical. Normalmente el cervix mide de 3 a 5 centímetros en personas no embarazadas, pero al final del embarazo va reduciéndose de a poco. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Y se debe hacer 3 mediciones para hacer un buen tamizaje. ¿Qué llamamos alto riesgo? ¿Quiénes son las más propensas? Las mujeres asintomáticas con antecedentes de parto pretérmino, pues hay personas que dilatan sin darse cuenta y esas son de muchísimo riesgo. O que tengan partos gemelares, terminan siendo de más riesgo. Es importante entender que el tamizaje universal de la longitud cervical entre las 18 y 24 semanas, si es menos de 20 milímetros, hay que iniciar progesterona. Si está entre 21 y 24 milímetros, repetir 1 a 2 semanas antes de la 24. Y si es mayor de 25 milímetros, hay que hacer una vigilancia normal. Como les decía, normalmente una mujer no embarazada mide de 3 a 5 centímetros, o sea, de 30 a 50 milímetros. Y entonces acá podemos ver que si es mayor de 25 nos quedamos tranquilos. Pero cuando existe un tamizaje de alto riesgo, hacemos la medición cervical de 14 de 6 semanas. Si es menos de 25 milímetros, antes de la semana 24 hacer un cerclaje. El cerclaje significa colocar una cinta especial alrededor del cuello del útero, entre lo que viene siendo casi lo que es el orificio cervical interno, agarrando a ambos lados los ligamentos de McEnroe, con la finalidad de cerrarlo como si fuera una bolsa y obligarle a que el cuello se mantenga más largo y se pueda mantener cerrado, y solamente se retire esta cinta el día de la interrupción del embarazo. Si está entre 25 a 29, repetir cada semana hasta la semana 24. Y si está mayor a 30 milímetros, cada 2 semanas hasta la semana 24. ¿Qué opciones tenemos? El pesario, por ejemplo. Fíjense, este es un pesario. Es un pesario que tiene una forma circular, una forma de dona, en algunos casos llamamos, que fue propuesto en 1959, que tiene la finalidad de inclinar el canal cervical hacia la pared posterior. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Primero, no es invasivo, es fácil de usar y no requiere anestesia y es ambulatorio. Esto ya lo propuso el doctor Nicolaides, Kipros Nicolaides, el año 2016, el uso de los pesarios. Este pesario, inicialmente usábamos para pacientes con prolapsos, transitoriamente hasta que decidan tomen la decisión de hacerse una cirugía cuando tienen prolapsos. Pero también hemos visto la utilidad que tiene aquí. Los pesarios fueron fabricados hace un tiempo atrás también y había pesarios que traían progesterona, que se llamaba Progerin de anillo, y entonces era muy útil. Esto, por ejemplo, fue propuesto el año 2012 y se hicieron un estudio en 5 hospitales en España. De 385 embarazadas, 192 con pesario y 193 con manejo expectante. Fíjense que fue significativamente menor en el grupo de pesario que en el grupo de manejo expectante frente a ellos. Entonces fue muy útil determinar el pesario porque realmente venía de mejor manera. Esto fue hecho el año 2015 en España. En cambio, si podemos ver, por ejemplo, que no existe diferencia significativa, según este estudio también, entre las tasas de parto pretérmino con el uso del pesario. Entonces, se pudo determinar también que a través de estas publicaciones que fueron realizadas, que no fue tan útil, y esto fue diagnóstico, fue valorado. Por eso las controversias existen. ¿Vale la pena o no vale la pena usar el pesario? En términos simples, pues entre hacer algo o no hacer, yo siempre considero que es mejor hacer,
Por eso ustedes van a ver más para adelante también el uso del cerclaje. Uno diría, bueno, ya el resultado final sí vale la pena. Entonces, entre hacer y no hacer, yo siempre digo, es mejor hacer algo. El uso del pesario nos ha dado muchísimos buenos resultados, pero al mismo tiempo también podemos determinar aquí que a través de la medicina que se basa en la evidencia, nos demuestran que grandes resultados no se han conseguido. Pero bueno, exceptuando en algunos que sí realmente era una significada, sí está muy significado el resultado. El uso de progesterona. Este profesor, Emile Parnic, de Ginecología y Obstetricia de Francia, el año 70 lo puso como tratamiento preventivo y en 1997 se vio que el caproato de 17 hidroxiprogesterona fue promovido por Mike Kerse en el Departamento de Ginecología y fue realmente útil determinar en esa oportunidad y pudimos determinar que definitivamente la progesterona sí también era útil, pero luego vienen otros estudios donde nos desbaratan todo eso. Todas estas opciones que tenemos, los pesarios, la progesterona, los cerclajes, la verdad, entre hacer y no hacer nada, a veces hacemos todo y tratamos de prevenir de que nazca un bebé. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, hemos podido ver, por ejemplo, que cuando ustedes pueden determinar normalmente tiene que existir un equilibrio, pero cuando hacemos de que la progesterona actúe, evitamos de que estas sustancias sean liberadas, como la prostaglandina, la oxitocina, que son los que desencadenan el trabajo de parto o traen serias consecuencias. Fíjense, por ejemplo, aquí también se puede determinar, y aquí saca nuevamente, no hubo reducción significativa con el uso de la progesterona. Entonces nos sacan como que uno dice, ¿y ahora será que utilizamos o no? Por eso traigo para que ustedes puedan visualizar y puedan darse cuenta de que a pesar de que uno haga todas las cosas útiles, pues siguen siendo insuficientes en algunos casos. Por ejemplo, aquí tenemos una revisión sistemática de un metaanálisis y donde hemos visto que realmente pues no tiene ninguna significancia. Pero lamentablemente seguimos en lo mismo. Sigue siendo por eso una controversia y un problema serio en todo el mundo el manejo del parto pretérmino. Y por eso tratamos de evitar que nuestros bebés nazcan en forma prematura. Aquí hay un montón de estudios que nos determinan y las controversias. Aquí, por ejemplo, otra cosa importante que tenemos, otro gran recurso, ustedes pueden visualizar es el cerclaje, es el cerclaje, donde se pone esta cinta y se pueden visualizar, se hace un nudo para un punto como realmente es un cerclaje, como si fuera una jareta a través del cuello y se cierra. Cuando usamos el cerclaje en antecedentes de pérdida de uno más en el segundo trimestre, sin dilatación cervical previo dolor, con ausencia de trabajo de parto o que tenga desprendimiento placentario. En pacientes con antecedentes de cerclaje por dilatación cervical indolora o dilatación indolora en el segundo trimestre o un cervix menor a 25 milímetros antes de las 24 semanas. Lo ideal es ponerle antes, pero a veces el otro día yo puse en el hospital en una paciente de 29 semanas, una paciente que tenía 8 milímetros de cuello. Entonces es importante entender cuál es el objetivo y si aquí pueden visualizar, pues se darían cuenta fácilmente que lo que sucede. Por ejemplo, miren acá lo que estoy marcando. Ese es el cerclaje. Literalmente es como cerrar una bolsa. A eso llamamos cerclaje. ¿Y qué es lo que debemos ver? Aquí, por ejemplo, nos demuestra Cochrane que ha habido un montón de estudios y acá, por ejemplo, demuestra que están 15 estudios incluidos y que realmente, pues, en algún momento su conclusión fue
que no fue tan útil. Pero fíjense, podemos ver estudios comparativos entre ambas cosas. Por ejemplo, cerclaje versus no cerclaje, cerclaje versus progesterona, cerclaje versus progesterona intramuscular. Y los partos prematuros y el riesgo relativo sigue, y en realidad no vemos definitivamente y decimos esto es lo más importante y esto es lo que tenemos que hacer. Al final, como les digo, terminamos tratando de hacer todo. Y como dice aquí, mientras más, ¿será que es mejor? Definitivamente la combinación o la intervención para prevenir partos pretérminos en mujeres de alto riesgo, podemos ver que definitivamente el uso de estas cosas combinadas son mucho mejor comparados con el tratamiento hacer una sola cosa única, ¿no? O el uso de tocolíticos. Los tocolíticos son aquellos medicamentos que nos previenen el parto pretérmino y les damos para evitar que nazca. Utilizamos un antagónico a la oxitocina porque la oxitocina es la hormona que hace que se contraiga el útero para poder expulsar el feto. Entonces, lo antagónico a esto, lo contrario, digamos así, son los tocolíticos, los antiocitóxicos. El único antiocitóxico que tenemos hoy en el planeta se llama atosiban, pero podemos utilizar medicamentos que puedan prevenir esto. ¿Cuál es el objetivo definitivamente según los autores? Es el de retrasar el parto uterino por 48 horas, proporcionar un transporte seguro a la madre y prolongar el embarazo si existen condiciones limitadas o autolimitadas que puedan causar. Por ejemplo, les doy un ejemplo, si una paciente está en un área lejana y, y tiene 34 semanas, yo como médico de la provincia, soy médico general recién egresado, tengo que manejar y saber qué medicamento utilizar para prevenir de que se produzca un parto pretérmino, y entonces durante 2 días puedo darle este medicamento con la finalidad de que no nazca el bebé y se pueda producir un parto prematuro. Entonces, y además adicionalmente me permite ponerle corticoides para que se vaya madurando el pulmón y en el camino pues no tengo un parto prematuro con serias consecuencias posteriores, o si nace en mi centro, pues lo más seguro es que se me muera porque no tengo las condiciones necesarias. Entonces aquí está algo de la fisiopatología para poder terminar de entender cuál es la función y qué es lo que hacen definitivamente. Hay que primero, para poder entender la amenaza de parto pretérmino, tenemos que ver un factor que nos predisponga, algo que haga y tengo que tratar la causa. Por ejemplo, si está con infección en la orina, dándole tocolíticos no es la solución. Tengo que darle tratamiento para la infección urinaria para evitar la liberación de las prostaglandinas. Si tengo un embarazo gemelar o tengo un polidramnios, tendré que descomprimir el útero para evitar que se produzca un parto pretérmino. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Tratar de determinar la causa para poder entender. Entonces, es importante tratar de ver, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer. Aquí, por ejemplo, hay un metaanálisis con 95 ensayos aleatorizados y donde dice que es más efectivo que el placebo. No tocolíticos para retrasar el parto pretérmino. La indometacina, nifedipino tuvieron la mayor probabilidad de ser mejor terapia para el parto prematuro. Parto retrasado en 48 horas, mortalidad neonatal, síndrome de dificultad. Es importantísimo, vuelvo a reiterar, determinar la causa que está condicionando la amenaza o el parto prematuro. ¿Por qué se está produciendo este parto prematuro? Se está produciendo porque hay algo que ha desencadenado. Ya les comenté, malformaciones uterinas, gemelares, infecciones, algo está condicionando. Y ese algo es el que tengo que yo determinar oportunamente. Y aquí viene nuevamente la parte preventiva.
debo hacer un adecuado control prenatal. El control prenatal no significa medir barrigas, escuchar fetocardias, pesar a la mamá y tomar presión arterial. Significa una orientación adecuada, una adecuada solicitud de ecografías en todo el embarazo. Lo importante es determinar los factores de riesgo. Mínimamente ustedes tienen que saber, se debe hacer 4 ecografías en el embarazo. Las más relevantes e importantes, entre las 11 semanas hasta las 14 para determinar problemas cromosómicos. La segunda ecografía entre las 20 a 22 para determinar la morfología. A las 28 semanas una ecografía Doppler si es que tiene un factor de riesgo. Y si no hay factores de riesgo a las 32 semanas. Y es importante definitivamente una ecografía basal si es que la paciente va antes de las 11 semanas para poder comenzar. Entonces, estas ecografías son muy importantes y de esa manera me previene y me puede dar un mejor resultado. Entonces, el control prenatal no solamente significa eso, sino ser una adecuada orientación. No es normal que una mujer en un embarazo, que una mujer que pese 100 kilos se engorde otros 50, no es normal. O no es normal que una paciente que pese 50 kilos solamente en el embarazo haya aumentado 3. Tengo que ver el problema y tengo que orientar adecuadamente. Fíjese los embarazos gemelares. Estos, el 17 a 20% terminan en parto pretérminos. Fíjense cuál es la diferencia. A mayores cantidades de bebés, pues la probabilidad va aumentando en la probabilidad de parto pretérmino. La prevención de parto pretérmino en embarazos gemelares también son muy importantes. ¿Y qué es lo que debemos hacer en los partos, en el embarazo gemelar? También tenemos que manejar adecuadamente y tenemos que también, ningún embarazo gemelar, no ninguno. La mayoría de los embarazos gemelares, por un tema fisiológico, terminan siempre casi antes de las 40 semanas, que es el embarazo normalmente de término, ¿no? Aquí podemos ver otros estudios ultrasonográficos, el uso de los pesarios y la progesterona vaginal en embarazos gemelares con cervix corto. Se ha determinado, por ejemplo, que la incidencia de 4.8% de partos menores a las 32 semanas en comparación con 28 que no usaron pesario. No es una diferencia tan significativa, pero bueno, pero es importante utilizarla. ¿Qué recomendamos? Detectar los factores de riesgo. Vuelvo a reiterar, probablemente para mí es la parte más importante de detectar el factor de riesgo. Hacer un tamizaje con la ecografía. Si es que tiene algún factor de riesgo, hacer ecografía. Esta ecografía tiene que ser muy, muy importante entre las 18 y 24 semanas de la longitud cervical. Hay que hacer una pesquisa y tratamiento si es que existen infecciones. Nuevamente, con esto, si fíjense, volvemos aquí, detectar los factores de riesgo. Cerclaje profiláctico, en algunos casos, o terapéutico. ¿Qué es lo importante acá? Que estamos tratando de hacer todo lo posible. Control metabólico si es que una paciente tiene factores de riesgo mayores. Y definitivamente hay que utilizar la progesterona con longitud cervical menor o igual a 25 milímetros. Conclusiones, definitivamente una excelente historia clínica que nos puede llevar a un buen diagnóstico. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de prevenir esto, partos prematuros, niños que estén con un tubo. Estos hace yo cuando era estudiante, llegaron unos profesores de Estados Unidos, unos doctores que se fueron de Bolivia a vivir a Chicago, donde mostraron realmente las malformaciones que traen los niños y los problemas de consecuencia de internaciones prolongadas en terapia intensiva. Malformaciones, desde malformaciones en los cartílagos de la nariz, en la boca y todo eso. Y creo que es importante individualizar cada caso para conseguir óptimos resultados. Eso es lo que tenía que hablarles sobre parto prematuro. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la maduración pulmonar.
Si alguien tiene una pregunta mientras voy armando esto.